Te dejo, Arturo, para que presente a nuestros expositores y espero que disfruten mucho y sea muy provechosa la exposición del día de hoy. Muy buenos días, como decía Carlota, un gusto de tenerlos nuevamente. Hoy día tenemos a dos expositores muy interesantes. Primero, el tema tiene que ver con los cambios que se están proponiendo a la norma general antilusiva. Y por una parte tenemos a Diego Riquelme Ruiz. Diego es coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, abogado de la Universidad de Chile, ha trabajado en el sector privado y hoy día, Diego, esta es la primera vez que estás metido en el sector público, ¿no? Sí, así es correcto, primera vez. Diego tiene varios diplomados en tributación, gestión tributaria, tributación internacional, y hoy día está en la dura tarea de ser coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, lo que lo obliga a meterse a interactuar respecto a las tramitaciones de los proyectos, y lo acompaña Sergio Enríquez. Sergio Enríquez también es abogado, magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, y abogado también. También pasó por el sector privado, pero además fue coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda entre el 17 y el 18, y asesor de política tributaria entre el 14 y el 17. Por ende, Diego estuvo de primera fuente, miró todo lo que es la gran reforma tributaria de Bachelet II. Así que un gusto de tenerlos a ambos hoy día con nosotros. Las preguntas son bienvenidas, pero a través del chat. Yo voy a ser como moderador. Yo voy a pescar las preguntas. Si hay varias preguntas de un mismo tema, voy a consolidarlas de manera de tratar de generar una especie de diálogo sin perjuicio de que aquí lo fundamental es permitirle a Diego y a Sergio exponer un poco cuál es el diagnóstico, en qué están pensando, cuáles son las propuestas y cuáles son los fundamentos de estas propuestas. Así que sin más, los dejo. Adelante, Diego, Sergio, lo que quieran. Gracias, Arturo, gracias, Carlota, gracias a la universidad. Primero que todo, saludarlos, pedirles excusas por el cambio de hora que sufrimos hace una semanita. Aquí el Congreso es el que manda finalmente y nos tocó tener comisión esa mañana, el martes, y tenemos que cambiarlo. En todo caso, había mundial esa mañana, así que mejor haberlo cambiado hoy día, que justo no hay partido hasta ahora, más relajado. Yo primero que todo quiero agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo soy también parte de esta comunidad. Me ha tocado hacer clases en el magíster, en algunos diplomados, así que feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Creo que la universidad hace un gran esfuerzo por elevar el debate. Hay muchísimos programas, magísteres, van a promocionar hoy día el magíster para el próximo año. Lo recomiendo 100%, por favor, tómenlo. Los diplomados, los cursos y todos los talleres y charlas que hacen. Esto es de todos los meses. Siempre hay una, así que le agradezco muchísimo el esfuerzo. Creo que es clave para el debate tributario tener instancias como esta. Así que saludo ahí a Arturo, a Patrick, a Pedro, que está también ahí, mi amigo, presente y que ha organizado tantas cosas. Segundo, quería un poco presentar lo que vamos a hablar hoy día. Diego va a exponer el tema más en detalle, tiene un PPT preparado. Yo quería un poquito relevar el tema, cómo ha sido los últimos años. Esto no nació ahora, esta discusión viene hace muchos años, años incluso antes de la reforma de Bachelet II. Una discusión que se venía teniendo desde algunos fallos históricos en los años 2000, después los fallos pasados el 2010 de la Corte Suprema, y así hasta llegar a una discusión sobre la necesidad de tener una norma o una cláusula. Ahí está la discusión también, norma o cláusula, generar antilusión en el Código Tributario, y esa discusión fue, para ser honesto, súper áspera en el Congreso la vez pasada, el 2014. Fue muy dura, fue de los temas que más tuvo que modificarse
sucesivas veces, ¿no? Y no bastó únicamente la aprobación de la reforma original, después hubo que al año siguiente modificar nuevamente y llegar a un acuerdo más transversal, o relativamente transversal, porque ni siquiera aún con eso se pudo llegar a un acuerdo total, pero se logró y se hizo un gran esfuerzo por escuchar, por llegar a la mejor solución y tener una norma general antiilusión en el Código Tributario que funciona desde el año 2015. Creo que esta norma, ya han pasado 8 años, 7, 8 años, es bueno hacer una evaluación de si ha logrado sus fines, sus objetivos, y cómo estamos en comparación con el resto del mundo. Y por eso estamos aquí ahora. Creo que ha generado un efecto disuasivo la norma, sin duda. Me tocó trabajar en el sector privado 4 años después de Bachelet 2, y yo diría que no había ninguna transacción grandota en que uno no hiciera una mirada desde el punto de vista de norma antiilusión. Y ahí al menos en mi pega me tocó estar a mí. No, súper conservadora, entonces lo poníamos súper como un elemento sustancial en las operaciones, analizar si efectivamente a la luz de la norma antiilusión esto volaba o no volaba. Y han habido algunos casos ahí avanzando esto, pero poquitos. A ser honesto, poquitos casos que llegan a tribunales, ha sido un poco lento. Entonces, la pregunta es si realmente la norma está cumpliendo la función para la cual fue creada, si el efecto disuasivo que generó inicialmente se sigue generando y en el futuro, si estamos pensando en los próximos 20, 30 años. Dado lo anterior, es que venimos hace algunos años, Diego ahí dice que no trabaja en el sector público, sí, pero le ha tocado estar trabajando en política tributaria varios años, desde otras veredas. Aquí el debate no se agota únicamente estando en el sector público o no, y nosotros lo que miramos es que, mira, el sistema chileno es anómalo. Tenemos una norma antiilusión que es especial, es única en el mundo. No hay otro país donde la iniciativa, o primero debe solicitarse una autorización judicial, y creo que lo que estamos haciendo es simplemente avanzar a lo que el resto del mundo hace. Por eso yo me gustaría, claro, que el debate se centrara en eso, o sea, qué ha pasado en el resto del mundo, cuál es la experiencia, qué tipos de comités antiilusiones hay en otros países, cómo la autoridad administrativa toma sus decisiones, qué ha pasado con los fallos de los tribunales que después revisan esas resoluciones de las administrativas, porque esto nos agota a nivel administrativo, nos agota siempre a nivel judicial. ¿Ya? A veces me cuesta entender algunas de las críticas que se hace del Estado de Derecho, o algunas críticas más duras que, por ejemplo, me han dicho, oye, no, esto no puede ser administrativo porque en Chile la gente no está preparada para eso, no está técnicamente preparada para eso. Bueno, si es así, no hay nada que hacer, no cerramos por fuera y no hacemos nada. Entonces yo creo que es hora de avanzar en un debate constructivo y buscar y mirar hacia dónde están los países, qué están haciendo el resto de los países. Y creo que al menos ahora en la Cámara de Diputados, después de un largo debate, súper largo, logramos aprobar todo el paquete de código tributario, incluido la norma, incluso con algunos votos de oposición, lo que nos sorprendió para bien, lo que significa que está avanzando. Esto fue un debate, digamos, profesor presidente. Hicimos la propuesta al Congreso, pero inmediatamente se generó un debate interno, y nosotros nos juntamos, hicimos un diálogo súper abierto con los asesores de la oposición, con todos, el Partido Republicano, la UDI, RN, y con los partidos propios, por supuesto, con la DC también, con asesores de la CPC, y revisamos estos temas, ¿ya? Y llegamos a un diseño que, por supuesto, no es del agrado de todo el mundo. Si eso no es, efectivamente, cuando uno llega a un acuerdo o trata de buscar un punto de encuentro, todos quedan contentos. Pero creo que hemos avanzado harto, nosotros hemos cedido muchísimo, y estoy optimista de que en el futuro esto va a llegar a puerto más adelante en el Senado y no en un plazo razonable. Entonces, eso por mi parte, quería invitarlos a seguir siendo parte del debate, a seguir escribiendo columnas, a seguir opinando hasta en LinkedIn, en Twitter, todo sirve. Las cartas que mandan siempre las leemos, las opiniones que nos dejan a nosotros. Muchos de ustedes nos mandan correos, opiniones, con sugerencias de cómo mejorar, porque es súper importante eso, no quedarse en la crítica únicamente. Es fácil decir esto es malo y punto. Lo relevante o el desafío es decir, oye, creo que esto no está tan bien, vamos por este lado, te propongo esto se me ocurre, mira lo que está pasando a tal lado, en tal país. Y eso nosotros lo recibimos siempre de buena manera, y creo que una muestra de aquello es la cantidad
muy grande de indicaciones que hemos presentado en la Cámara de Diputados. Creo que eso nunca sucedió a nivel de reformas tributarias. Si uno mira la reforma tributaria del 2014, la del 2016, la del 2020, el presidente Piñera, en la Cámara de Diputados prácticamente no habían indicaciones. Y nosotros fuimos abiertos y receptivos, y no esperamos que llegase hasta el Senado, sino que inmediatamente fuimos presentando cambios, indicaciones para tratar de llegar a un pacto tributario, que es la idea que tenemos, de todos. Así que, sin más, ya me tiré un poquito, dejo a Diego para que exponga el detalle más duro, técnico, de la propuesta que está ahora en el Congreso. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos viendo la siguiente pantalla, ¿no? Así es. Ya. Ok, esto es un poco lo que conversaba Sergio, la introducción que hizo respecto de la norma general antiilusión. El objetivo que tenemos nosotros hoy es un poco conversar cómo llegamos o cómo hemos llegado a la propuesta que estamos construyendo. Fundamentalmente, estos son los fallos que quizás, o varios de ellos, todos los que están acá presentes ya lo han estudiado, digamos, una y otra vez. Son casos bien sistemáticos, pero en definitiva lo que nos importaba por plantear casos como el de Bahía Blanca, que quizás es uno de los que más se estudiaba antes, y de los que en mi caso todavía me alcanzaron a enseñar que la ilusión era algo bueno. Los que llevamos, yo creo que un poquito más de 10 años de ejercicio profesional, de ahí para arriba, hemos estado en los dos mundos, como de cuando la ilusión se consideraba como algo no negativo. Y ahí, efectivamente, la Corte Suprema ahí fue haciendo un ejercicio de cambio, pero por otro lado también da cuenta de la necesidad de que exista una norma general de ilusión. Cuando uno obviamente va viendo los primeros fallos donde se reconocía la ilusión en este elemento de concepto de astucia de la Corte Suprema que ocupa en el fallo, a partir de eso surgió esta idea y esta cierta doctrina de que en definitiva la ilusión no era negativa, sino que no era otra cosa que ser inteligente a la hora de organizarse sin perjuicio de cuáles eran los efectos tributarios o cuál era la sustancia real de los negocios que uno estaba planteando por detrás. Y la segunda sentencia que mostramos ahí como antecedente, fundamentalmente el objetivo era plantear cómo la Corte Suprema entendía que en definitiva el Servicio de Impuesto Interno no podía desentenderse de lo que habían acordado las partes. Es decir, había una preeminencia del acuerdo de las partes, fundamentalmente lo que después se fue desarrollando más, de la forma por sobre la sustancia. Esto, de nuevo, es un tercer caso bastante conocido, fundamentalmente más allá del caso en particular, sino porque lo relevante es cuando la Corte Suprema empieza a desarrollar un poco este concepto e invierte, es decir, ya no es tan relevante la forma que las partes le dan a un acto jurídico, sino que es relevante el fondo. Entonces, la preeminencia de la sustancia por sobre la forma. Esto está casi fundamentalmente en el límite de cuando ya teníamos la primera reforma tributaria. Y en definitiva estuvieron como bastante alineados la sentencia respecto de este caso en particular con la discusión de reforma tributaria de Bachelet 2 en el año 2014, donde en definitiva se aprueba la primera norma general antielusiva. Ahora, estos tres elementos para nosotros son vitales: la economía de opción, la ilusión y la evasión. La evasión quizás es la parte más fácil, digamos, de explicar. Estamos frente a un delito penal, por tanto, como se ve ahí en la diapositiva, en definitiva hay una sanción, incluye sanciones de cárcel, además de sanciones pecuniarias. Y los otros dos mundos es fundamentalmente donde quizás la línea es un poquito más gris, es decir, la economía de opción, la posibilidad del contribuyente de organizarse de la forma más eficiente, y por el otro lado, la ilusión. Y para nosotros son líneas que no deben cruzarse, es decir, si bien hay
áreas que pueden ser un poco grises, es necesario que entendamos todos que la elusión es un acto negativo, que la elusión no puede ser fomentada ni por las disposiciones legales, ni tampoco por todos quienes de una u otra forma somos parte del sistema tributario. Planteamos esto fundamentalmente porque a veces en algunos debates uno todavía se encuentra con posiciones que señalan que la elusión es un mero problema de interpretación de ley. Y la verdad es que para nosotros no es eso. O sea, hay un desarrollo bastante amplio respecto de que en definitiva la elusión, algunos lo equiparan a un fraude a la ley, otros a un ilícito civil, pero en definitiva ya hay un desarrollo suficiente que nos permite decir esto no es un mero problema de interpretación, no es que la administración esté interpretando simplemente la ley de una forma distinta a la que hace el contribuyente. Aquí estamos en lo que también se ha establecido internacionalmente como una planificación tributaria agresiva. Entonces, entre la economía de opción y la elusión, la palabra que cambia es agresiva. O sea, en economía de opción yo puedo planificar. Esa planificación es legal, es permitida, nadie está buscando terminar con que el contribuyente se organice de la forma que determine más eficiente. Pero cuando tú das un paso adicional y tu planificación es agresiva y en definitiva empiezas a distorsionar los efectos tributarios a través de uno o más actos jurídicos, en definitiva ya estamos en un caso de elusión y ahí la norma debe operar. Luego, solo confirmar otro de los elementos que para nosotros son sustanciales es por qué la elusión es negativa. La elusión no solo es negativa porque se produce un perjuicio al fisco, digamos, como erosión a la base imponible o erosión a la recaudación fiscal, sino también porque afecta a la economía, y afecta a la economía entre privados. ¿Por qué? Porque en definitiva, si yo permito la elusión, aquel contribuyente, que son los menos, que elude, obtiene mayores beneficios que aquellos contribuyentes que no eluden. Por lo tanto, se producen también distorsiones a nivel de mercado. Entonces, y con fuerza lo hemos señalado, este tema de elusión y de las mejoras que nosotros creemos que estamos planteando con esta reforma, no es un punto, no es una posición ideológica respecto del rol de uno y otro, tampoco tiene que ver con que uno cree que todos los contribuyentes son malos, ni que vamos a mirar desde la mala fe a los contribuyentes, sino que simplemente aquí está diciendo, mira, la elusión es negativa, pongámonos todos de acuerdo en que la elusión tenemos que combatirla. El principal o uno de los principales preocupaciones a nivel internacional de todas las administraciones tributarias. O sea, la OCDE tiene un plan bastante grande que es BEPS, donde todas las medidas se fundamentan o están directamente relacionadas con el combate de la elusión en sus distintas maneras, en sus distintas formas. Entonces, no hay un tema aquí de buenos o malos, sino simplemente trazar correctamente las líneas y, en nuestra opinión, entregarle a la administración tributaria herramientas concretas para poder atacar, digamos, la elusión de forma concreta o de forma real, sin que se perjudiquen los derechos del contribuyente. Entonces, esto un poco es lo que le tocó ver a Sergio en su momento, que tiene que ver un poco de lo que sucedió el año 2014, cuáles fueron un poco los antecedentes. Ahí, en general, como referencia siempre, tanto el 2014 como en la reforma que estamos impulsando ahora, se mira la experiencia comparada, se mira las recomendaciones de la OCDE, en materia de elusión, ahí se plantean varios puntos de recomendaciones que se hacen a las administraciones tributarias, quizás no necesariamente respecto de incluir una norma especial antielusiva, pero sí de atacar aquellas figuras que a través de la utilización de figuras legales se obtienen beneficios tributarios de forma ilícita. Esto es solo como un recordatorio de que la elusión a nivel internacional no es un tema nuevo, y que la norma general antielusiva tampoco es un tema nuevo. Están en orden cronológico ahí, pero pueden ver que Australia en 1915 ya introdujo este tipo de normativa. Entonces,
se puede ir viendo cómo en definitiva no es algo antojadizo ni uno está inventando la rueda tampoco cuando habla de una norma general antielusión. Luego esto es solo, de nuevo, donde se establecen ciertos principios como la preeminencia del fondo como la forma, estamos todavía en el 2014, donde fundamentalmente habían varios elementos que no terminaron quedando en la redacción final, había un procedimiento administrativo, pero la calificación o la decisión de establecer si había o no elusión en la redacción original del proyecto estaba entregada al Servicio de Impuestos Internos. Había un test de artificialidad que en definitiva tampoco termina quedando, parecido a la legítima razón de negocio. Lo que sí quedó era fundamentalmente las dos figuras de abuso y simulación. Pero aquí está simplemente el protocolo de acuerdo. Yo acá, efectivamente, algo conversó Sergio y planteó lo que sucedió un poco el 2014 y con las reformas siguientes de buscar un acuerdo. El análisis que nosotros hemos desarrollado de lo que salió el año 2014 es crítico en el sentido donde en todo proceso de negociación de una ley, evidentemente que hay elementos políticos y técnicos, eso es parte de las reglas del juego. Sí pareciera ser que en el protocolo de la norma anterior, fundamentalmente en esto de establecer la preeminencia de los TTA, es decir, que la elusión no pudiese ser determinada por el Servicio de Impuestos Internos, sino que previo un procedimiento judicial, tenía más argumentos políticos que técnicos, o más desconfianza hacia el sistema, más que un argumento profundamente técnico del por qué plantearlo. Se ha hablado harto a propósito de esta dualidad de si tiene que ser judicial o si tiene que ser administrativo, el concepto de certeza jurídica. Como que el hecho de que la calificación fuera administrativa implica afectar la certeza jurídica. Nosotros no compartimos ese planteamiento, no creemos que porque estamos modificando el resultado de la reforma del 2015 implica un retroceso en certeza jurídica. Nosotros creemos que la certeza jurídica está garantizada, después vamos a ver un poco el procedimiento, y por lo demás, la certeza jurídica es importante, nosotros creemos en la certeza jurídica, no creemos que la estamos desfavoreciendo ahora, pero tampoco uno puede ocupar la certeza jurídica como excusa para defender la elusión. Es decir, la certeza jurídica no puede ser por sobre todo. Hay varios principios que uno tiene que hacer conjugar, y no solo por darle total certeza jurídica a los contribuyentes, vamos a ver un tema relevante después en materia de prescripción, podemos validar el comportamiento de posiciones elusivas. Luego esto podemos pasar más rápido porque tiene que ver con fundamentalmente cómo está la norma actualmente, que existen dos figuras, el abuso y la simulación, que la calificación es judicial, que existe el principio de fondo por sobre la forma y se reconoce la economía, digamos, de opción, y este es meramente el procedimiento actual, donde en definitiva se reconoce la calificación previa judicial. Ahora, después de este análisis o de esta pasada rápida de hasta dónde estamos, evidentemente que el primer gran tema era por qué la norma general antielusiva tenía que tener calificación judicial cuando uno salía a ver en la experiencia comparada que somos el único caso donde la decisión no está entregada a la administración tributaria o a un órgano administrativo o público. Existe experiencia en otros países donde existen comités antielusión o consejos antielusión, algunos incluso con participación público o privada, pero esos consejos son fundamentalmente cuando hay participación de externos, son siempre consultivos, no resolutivos. La resolución siempre recae en la administración tributaria. El único caso
donde no cae propiamente la administración tributaria, si mal no me equivoco, es India, donde en definitiva hay una comisión que es conformada de nuevo por jueces, pero los jueces resuelven también a nivel administrativo. Entonces, no hay siempre cuando uno va a buscar experiencia comparada no existe esta calificación judicial previa, y por lo tanto nosotros, ¿y cuál es la razón que nosotros creemos que está detrás de esto? Es que en definitiva estamos frente a una herramienta de fiscalización. La norma general antielusiva no es otra cosa que una facultad de administración, o sea, de fiscalización de la administración tributaria. Por lo tanto, siendo una facultad de fiscalización, la naturaleza propia de esta facultad no puede requerir una previa pronunciamiento judicial. Lo que sí tenemos que hacer es establecer un procedimiento tal que los derechos de los contribuyentes estén cautelados a nivel administrativo y que también estén cautelados a nivel judicial. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, la primera gran modificación, y quizás la que causa mayor debate, es fundamentalmente cambiar el procedimiento, donde ahora es el Servicio de Impuesto Interno el que va a calificar el acto como elusivo, emite una resolución que establece que hubo elusión, y emite las liquidaciones cuando así corresponda, y el contribuyente va a poder reclamar ante los tribunales tributarios y aduaneros. Ese es el cambio fundamental, digamos, en esta materia. Aquí hay una propuesta de procedimiento. Esto es fruto, como comentaba Sergio, de las mesas de negociación o de conversación técnica. Inicialmente nosotros la verdad es que lo habíamos mantenido como si fuese cualquier procedimiento administrativo. Es decir, había meramente el servicio te citaba, y si estimaba que había elusión, bueno, emitía la resolución y emitía la liquidación. Buscando acuerdos más amplios y entendiendo que es un tema que genera mayor debate, fue como, ok, veamos algunas experiencias comparadas y creemos un comité antiilusión, algo parecido a lo que existe hoy a nivel interno del Servicio de Impuesto Interno, donde hay un comité antiilusión que es conformado por los subdirectores, y en definitiva salió esta propuesta, donde en definitiva hay una participación de la unidad antiilusión. La unidad antiilusión es la que en definitiva toma la decisión si citar o no al contribuyente, más allá de que la citación siempre la termina emitiendo la dirección regional. Y esta unidad antiilusión, que es una unidad especializada donde en definitiva se dedican a analizar casos de elusión, si llega al convencimiento que hay actos o que los hechos con la planificación tributaria que están analizando es constitutiva de elusión, presenta el caso ante un comité antielusión que está conformado por el subdirector jurídico, la subdirectora de fiscalización y el subdirector normativo. Van a ser estos subdirectores quienes, en definitiva, van a establecer si es que hubo o no elusión. Si hubo elusión, son ellos los que firman la resolución, y si no, en definitiva, devuelven el caso y el procedimiento tiene que ser cerrado. Ese es el procedimiento fundamentalmente de la calificación de elusión. Vamos a ver después que, o me falta aquí, que no sé si lo podemos analizar de nuevo antes, respecto de este acto, con posterioridad lo que se puede hacer es presentar un recurso jerárquico administrativo, que le llamamos recurso jerárquico especial, que se presenta ante el director del Servicio de Impuesto Interno. Esto fue otro punto que se ingresó por indicación. Fundamentalmente, inicialmente no había un recurso administrativo, porque en el procedimiento inicial que nosotros habíamos propuesto, quien resolvía el caso de elusión era el director nacional. Se discutió bastante y se criticó bastante por qué no había reposición administrativa. Entonces, aquí es donde uno, tomando las palabras de Sergio, busca decir, mira, ok, pero tratemos de darle una vuelta y no pensemos tanto en la crítica, sino démonos cuenta por qué estamos haciendo ciertas propuestas. No podía haber reposición administrativa ni en el procedimiento anterior ni en el actual, porque si uno se va a ver la reposición administrativa, se va a dar cuenta que quien resuelve la reposición administrativa es el director regional. Por lo tanto, mal podría un director nacional, o sea, un director regional, revisar una decisión que en el procedimiento inicial recaía en el director nacional, y en el procedimiento actual
recae en subdirectores. O sea, estaría revisando situaciones de personas que son superiores jerárquicamente. Entonces, en definitiva, por eso es que la reposición administrativa voluntaria, la RAV, no aplica al caso de ilusión. Entonces, creamos este recurso jerárquico nuevo, especial, donde en definitiva el contribuyente va a poder reclamar administrativamente y solicitarle al director nacional que revise si es que procede o no calificar el acto como ilusión. De esa forma, y atendiendo una solicitud que nos plantearon en estas mesas de conversación, se creaba un procedimiento administrativo para evitar que no necesariamente todos los casos terminaran en un juicio. Luego este es el procedimiento judicial de norma general antiabusiva, que no es otra cosa que el procedimiento general de reclamaciones. No estamos innovando al respecto, no creíamos necesario innovar al respecto, y por lo tanto las etapas procesales del procedimiento judicial son exactamente las mismas que que el procedimiento general de reclamación. Segundo punto conflictivo era la carga de la prueba. Aquí había una discusión fundamentalmente de la carga de la prueba a dos niveles. La carga de la prueba a nivel administrativo, algunos nos planteaban que tenía que quedar o tenía que ser de parte del Servicio de Impuesto Interno. Eso, por la lógica y planteándolo fundamentalmente, porque actualmente es así. Ahora, actualmente hay una norma que expresamente dice que la carga de la prueba es del Servicio de Impuesto Interno, porque en definitiva existe una calificación judicial de la ilusión. Por lo tanto, en verdad se está diciendo un poco lo obvio. Si yo requiero que un tribunal me califique un acto como ilusivo, evidentemente que la carga probatoria la voy a tener yo. Ahora, si el acto pasa a una calificación administrativa, no puedo mantener la carga de la prueba en la administración, porque en definitiva la administración llega al convencimiento de que hay elusión fundamentalmente a partir de los antecedentes que me presenta el contribuyente. Por lo tanto, ¿quién me tiene que acreditar? A nivel administrativo, que su planificación tributaria o sus actos que están siendo cuestionados por elusión no constituyen elusión y que en definitiva son actos completamente lícitos dentro de la economía de adopción, es el contribuyente. Ahora, tomada la decisión administrativa por parte del Servicio de Impuesto Interno e iniciado un juicio, nos vamos a ir a las reglas generales. Es decir, cada parte va a tener que aprobar cuáles son sus pretensiones. Eso implica, al igual que la totalidad de las otras normas especiales antilusivas, que el Servicio de Impuesto Interno va a tener que acreditar en juicio los argumentos por los cuales, en opinión del servicio, hay elusión. Entonces, desde ese punto de vista, de nuevo, no creemos que hay una pérdida en garantías para el contribuyente, porque la verdad es que a nivel judicial va a seguir siendo el servicio el que tiene que acreditar que hay elusión, no así el contribuyente. Y aquí es importante ver este cuadro porque si uno lo ve, se va a dar cuenta que hay varios casos donde en definitiva, incluso a nivel judicial, el que tiene la carga de la prueba es el contribuyente, no la autoridad tributaria. Entonces, uno se da cuenta, así por ejemplo ocurre en Estados Unidos, por señalar un país que está en la lista, donde en definitiva judicialmente es el contribuyente el que tiene que ir a controvertir completamente la posición de la administración tributaria. Nosotros estamos diciendo, no, mira, vamos a dejar esto en la regla general que tenemos en nuestro sistema tributario y va a ser el Servicio de Impuesto Interno quien va a tener que acreditar a nivel judicial que hubo elusión. Pero eso no necesariamente, y para eso presentamos esta información, es la tendencia internacional. Perdón, Diego, te Cierto. interrumpo un segundo. No hay problema. Déjame tratar de entender porque me confundí. Yo pensé que ustedes estaban buscando una especie de peso de la carga de la prueba compartida, pero tú me dices que no, que va a ser la autoridad fiscal la que va a tener la carga de la prueba. Sí. Te pongo un caso. Lo que he visto algunas veces es que, por ejemplo, en casos de infracciones, a veces el contribuyente no comparece y los tribunales han tenido posiciones divergentes respecto de la carga de la prueba. Hay algunos que han dicho, oye, mira, si el contribuyente no
no comparece, se da por bueno lo que dijo el servicio. No. Entonces, no tengo claro si es compartido o si realmente la autoridad fiscal es la que tiene que probar. Sí, nosotros entendemos que en definitiva al momento de plantear que cada parte tiene que acreditar sus pretensiones, quien en definitiva tiene que acreditar que existe ilusión es el servicio. Entonces, la verdad es que nosotros creemos que está más bien del lado de que la carga de la prueba se mantiene a nivel de la administración tributaria respecto de esta materia de ilusión. No podría, digamos, en este caso, uno plantea, porque además lo que va a ocurrir es que el contribuyente tiene que reclamar, ¿no? Entonces, en su reclamación va a presentar sus propios argumentos. Entonces, en definitiva, va a acreditar lo más probable y va a buscar acreditar que no que no hubo ilusión, porque los hechos negativos no se prueban, sino que fundamentalmente que su operación, o va a presentar antecedentes que den cuenta que su operación es una planificación tributaria lícita. Claro, pero porque quien va a tener el mayor peso es la autoridad fiscal. Lo comparo un poco con lo que dice el artículo 21 del Código Tributario, donde dice, oye, mira, la contabilidad es prueba, Sí. salvo que sea declarada como no fidedigna. Entonces, desde esa perspectiva, si yo defiendo, si yo tengo una cierta estructura contractual, tengo la impresión que debería ser el servicio el que me diga, finalmente hay artificialidad, hay falta de idoneidad, utilizaste un medio jurídico anómalo o hiciste un fraude a la ley o distorsionaste los efectos. Ahí es donde yo me pierdo, porque lo que me asusta desde el lado de acá, efectivamente, es la prueba del hecho negativo. Sí, por supuesto. Nosotros también lo entendemos así. O sea, en definitiva, no. Efectivamente, no podríamos entregar a una lógica donde yo contribuyente tenga que probar un hecho negativo, sino que ahí, evidentemente, quien tiene que soportar la responsabilidad de acreditar cuáles son los hechos y por qué, en definitiva, hay ilusión, tiene que recaer en la administración tributaria. Nosotros lo entendemos así y lo hemos dicho así en todas las instancias. Okay. Entonces, va a quedar, por ejemplo, en esto que cada día es quizás mucho más importante a propósito de que además queda registro de todo, pero en la historia de la ley está como nosotros reiteradamente hemos señalado que a nivel judicial sostenemos que la carga debe ser del contribuyente, o sea, perdón, de la administración tributaria, porque la administración tributaria es la que tiene que acreditar que hubo elusión. No el contribuyente acreditar que no hubo elusión, porque en definitiva eso es una situación muy compleja. Muchas gracias por la aclaración y disculpa la interrupción. No te preocupes. El segundo punto tiene que ver con esto que surgió con el principio que se entendía que nosotros estábamos rompiendo y terminando con el principio de especialidad, ¿no? Que en definitiva la norma actual plantea que cuando respecto de uno de los casos o de uno de los actos involucrados en un potencial caso de ilusión, ¿es aplicable una norma especial antielusiva? Yo no puedo aplicar la norma general, sino que tengo que aplicar la norma especial. Y por lo tanto me quedo sin la facultad de aplicar esta norma. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esta situación, de esto, es que normalmente una planificación tributaria primero tiene muchos actos. Hay pocas planificaciones tributarias que se redundan en solo una operación, en solo un paso. En la mayoría de los casos son una serie encadenada de pasos que conforman una planificación tributaria. Luego la posibilidad o la potencialidad que alguno de esos casos sea susceptible de que aplique una norma especial es altísima. De hecho, en muchos casos, incluso, uno puede buscar caer en que alguno de los actos sean susceptibles de una norma especial, por ejemplo, de tasación. Como estaba la norma estructurada, en definitiva decía, mira, si me aplica el artículo 64, ya no me puedes aplicar la norma. ¿Qué ocurría con eso? Que la administración tributaria no podía analizar una planificación tributaria en su conjunto, porque tenía que excluir elementos que podían ser sustanciales. Entonces nosotros estamos cambiando, ahí creo que es Patricio Órdenes, que tiene su micrófono abierto, si lo puede silenciar, por favor. Gracias, Patricio. Entonces lo que estamos haciendo acá es
por un lado, permitirle a la administración tributaria que analice toda la planificación y tome una decisión, y esto es fundamental. La administración tributaria debe tomar una decisión. Si respecto de los actos que está fiscalizando aplica una norma especial, la aplica y por lo tanto emitirá una resolución o una liquidación aplicando, por ejemplo, el artículo 64, o, en definitiva, apliquen o no a uno más actos una norma especial, el Servicio de Impuesto Interno dice, no, mira, aquí en verdad este es un caso de elusión, esta es una planificación tributaria compleja, que tiene una serie de actos, y en su totalidad constituye elusión. Aunque en alguno de los casos individualmente considerados pudiese aplicar una norma especial. Eso no quiere decir que yo pueda aplicar, como de nuevo, lamentablemente se ha argumentado por algunas personas, no quiere decir que la administración tributaria me va a sancionar 3 veces el mismo acto. Por ahí nos dijeron no, que me pueden aplicar la norma general, después la tasación y después la norma de control a nivel de herencia. Eso sería imposible porque vulneraría los derechos del contribuyente. Sería imposible porque actualmente los procedimientos administrativos no lo permiten. Y también sería imposible porque judicialmente, al menos a mí no se me ocurre que un tribunal permitiría que a un contribuyente le apliquen 3 normas de control respecto a un mismo hecho. Entonces, evidentemente que esto tiene que tener una contracara. La contracara es lo que yo planteaba recién. Cuando el servicio decide que toma un camino, ya no puede tomar otro. Entonces, si en definitiva el servicio decide, mira, aquí hay elusión, que es el caso que estamos planteando nosotros, actual de la propuesta legislativa, es decir, cuando la unidad antielusión presenta un informe al comité antielusión, el Servicio de Impuesto Interno decidió un camino, que es decir, mira, los actos, en mi opinión, al parecer, constituyen elusión. Y el comité de subdirectores, este comité antielusión, va a resolver, va a tomar una decisión. Si hay elusión, continúa el camino. Si no hay elusión, y ahí está la parte final del párrafo de abajo, si el comité antielusión establece que no hay elusión, no se puede devolver el Servicio de Impuestos Internos y aplicar normas especiales. Es decir, el comité antielusión no puede decir, mire, no hay elusión, vaya a aplicar artículo 64. Eso nosotros creemos que no es correcto. O sea, creemos que la contracara de romper con que se había planteado con este principio de especialidad es que el contribuyente tiene que saber que en algún momento la administración tributaria va por un lado o por el otro. Si la unidad antielusión analiza un caso y dice, no, mira, en verdad esto no es elusión, o sea, no es para normas generales, para una norma especial, bueno, se aplicará la norma especial y ya no se podrá aplicar la norma general. Y por otro lado, si él levanta un informe y el comité dice que no hay elusión, tampoco puedo aplicar una norma especial antielusión. Entonces, creemos que está bien cautelado las dos situaciones que nos importaba a nosotros, digamos, como desde la política tributaria, ¿no? Por un lado, que la administración tributaria pueda analizar con amplitud cuál es la mejor norma aplicable, y por otro lado, el contribuyente tiene que saber que si el servicio toma un camino, ya no se puede ir por el otro. Y esa Don forma Diego, se cautela. solo para aclarar un punto, eso implica que, por ejemplo, si se descarta la posibilidad de utilizar la norma elusiva, o sea, si el comité antielusión desestima, ¿el servicio no podría tasar? Así es. Respecto de los hechos incluidos en la elusión, el servicio no podría tasar. Perfecto. Sí solo podría tasar si es que en el paso anterior es la unidad antielusión, que es la unidad especializada, en definitiva dicen, no, aquí no hay elusión, que es dentro del proceso de fiscalización propiamente tal. O sea, en el proceso de fiscalización el servicio está tomando la decisión por dónde se va. Para nosotros eso se corta en el momento en que la unidad antielusión emite un informe y lo sube al comité antielusión. Y como tú bien planteas, si el comité antielusión dice no hay elusión aquí, yo ya no podría tasar respecto de esos mismos actos. Muchas gracias, Diego. El tercer problema era este mínimo. Aquí en definitiva se terminó aprobando una indicación que era, actualmente se exige un mínimo como de diferencia de impuestos determinada para poder aplicar
la norma general antielusiva, nosotros proponíamos eliminarlo. La razón fundamental de esto que hay es que la norma general antielusiva no era aplicable respecto de pérdidas tributarias. O sea, si yo revisaba una planificación tributaria donde estaba envuelta una pérdida tributaria y la consecuencia de calificar el acto como elusivo era una reducción de la pérdida, pero no lo suficiente para que el contribuyente pagara impuestos, o si pagara impuestos no superaba las 200 putas, en definitiva, la norma no podía ser aplicada. Es decir, había un caso específico donde, por el hecho de que la planificación tributaria estableciera pérdidas y no menor utilidad, yo no podía aplicar la norma. Entonces, había una incompatibilidad. Y por eso, la idea era eliminarla. Ahora, aquí hubo una indicación parlamentaria que fundamentalmente se establece que esto no opera respecto de contribuyentes que se encuentren bajo los 75.000 UF, fundamentalmente contribuyentes que estén en el régimen PYME, y siempre y cuando las diferencias, creo que ahí está mal, creo que la indicación en definitiva habla de 1.000, que sea por operaciones menores a 1.000 UF. De nuevo, se establece un límite inferior de aplicabilidad, pero solo respecto de empresas que estén en el régimen PYME. Que la verdad es que, siendo honesto, por las revisiones que hemos hecho nosotros y información que hemos confirmado con el Servicio de Impuestos Internos, no hay, la verdad, procedimientos de fiscalización contra pequeños contribuyentes. Eso en la práctica hasta ahora no se ha realizado ningún requerimiento a empresas que estén en el régimen PYME. Por lo tanto, la verdad es que es un límite inferior que lo podíamos establecer, porque la verdad es que es una situación bastante particular que puede ocurrir que una PYME esté planificando agresivamente. La verdad es que la mayoría de los socios de las pymes viven de su empresa, retiran toda la utilidad que generan, así que la verdad es que no hay un incentivo para irse por este lado. Luego, y aquí es donde está el tema que antes anticipaba sobre certeza jurídica, tiene que ver desde cuándo se cuenta la prescripción. En definitiva, de nuevo aquí lo que ocurre es que como yo tengo una serie de actos que conforman mi planificación tributaria, si la administración tributaria no puede exigirme que yo muestre todos los componentes de la planificación, en definitiva, puedo dejar ciega la administración. ¿Por qué? Porque puede estar en los elementos fundantes de la planificación tributaria, puede estar en los hechos o en los pasos iniciales. Pasos que ya pueden estar pasados los 6 años. Entonces, por eso es que, y aquí es válida o más que necesaria la aclaración, para efectos del proceso de fiscalización, es determinante que la prescripción empiece a contar desde el último de los actos o de los hechos que componen la planificación tributaria. ¿Para qué? Para que en definitiva la administración tributaria tenga la facultad de revisar toda la cadena que compone la planificación tributaria. Ahora, en el momento de liquidar los impuestos, lo que nosotros hemos planteado de todas formas es que al momento de liquidar, yo solo voy a poder liquidar dentro de los plazos de prescripción. O sea, voy a poder liquidar los últimos 6 años dentro del proceso que estoy haciendo una revisión. Entonces, lo que nosotros queremos plantear es, una cosa es, cuando yo te esté fiscalizando, me vas a tener que traer todos los antecedentes. Es decir, no vas a poder excusarte en la prescripción para no mostrarme antecedentes que sean vitales para calificar un acto como elusivo. Ahora, si yo luego liquido impuestos, sí voy a liquidar solo desde respecto, en definitiva, los últimos 6 periodos tributarios, y por lo tanto, desde ese punto de vista, para el cobro del impuesto, no hay una extensión en materia de la prescripción. Esa es como cómo lo hemos estructurado nosotros. Diego, una consulta. Uno de los temores que yo he visto es que eventualmente, imagínate que ustedes cuestionan como una estructura elusiva algo que termina o en un leaseback. Entonces ahí la pregunta que yo he visto que se pone encima de la mesa hoy día es, ok,
pero eso implica que si el leaseback se celebra el día 1, pero las cuotas siguen pagándose, finalmente, ¿cuál es el último de dichos hechos? ¿La celebración del leaseback o el pago de la última cuota? Yo en principio te diría que el pago de la última cuota. Claro, con lo cual finalmente el acto o negocio jurídico se estira probablemente 10 años después de la celebración del último contrato, lo que a mí no me hace mucho sentido. Sí, ahí lo que se busca fundamentalmente, como en el caso que planteas tú, es que la exhibición, por ejemplo, del contrato de leaseback puede ser muy relevante para calificar el acto como elusivo o no. Y si yo estoy en el año 7, por tratar de plantearme en un lugar en el tiempo, el contribuyente me podría plantear, no, yo no te voy a aportar ese acto porque en definitiva ese acto lo hice hace 7 años y está prescrito, así que no lo puedes revisar. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos buscando es decir, no, sí me lo tienes que aportar. Ahora, yo solo voy a poder determinar diferencias de impuestos dentro de los plazos de prescripción. O sea, en el ejemplo que estamos planteando, yo no voy a poder liquidar por los 10 años que estamos conversando, sino solo por los 6. Pero creemos que es relevante poder establecer esta facultad del servicio de exigir todos los documentos sin el límite de la prescripción, porque pueden ser vitales para la calificación administrativa. Eso es un poco lo que estamos buscando. Okay. ¿No? Aquí hay harto discusión respecto de la certeza jurídica, y es un poco lo que yo planteaba antes, ¿no? Estando de acuerdo con la certeza jurídica en materia de prescripción, no puede ser un escudo para la elusión. O sea, no puede ser escudémonos en la prescripción porque basado en tiempo te quedas liberado y no te preocupes porque en definitiva tu elusión quedó sanforizada por la prescripción. Nosotros estamos diciendo no. Vamos a poder revisar igual, pero la liquidación de impuestos sí tiene que tener un límite, digamos, y ahí no, era un ejercicio muy exagerado. Si yo estoy revisando una operación que ocurrió hace 20 años atrás, cosa que puede ser relevante, por ejemplo, en materia de pérdida tributaria, que ya existe, yo solo te voy a poder definir diferencias de impuestos de los últimos 6 años, porque, o si no, ahí sí que entraríamos en una línea de incerteza. Ok, te comento solamente, este es un tema que ya pasó, pero te comento para que lo pongas encima de la mesa en tus próximas discusiones. Hay dudas en la audiencia sobre la posibilidad de aplicar ciertas tasaciones en conjunto con la norma general antielusiva, por ejemplo, respecto de precio de transferencia. O sea, te lo digo que ese tema está generando algunas dudas en la audiencia. Así que solamente te lo pongo de manera de si eventualmente hay algún documento a futuro que pueda dejar claro eso. Pero sí. no quiero volver atrás. Sí, no, pero yo creo que es un buen punto. En definitiva, en un caso como eso, si yo fui objeto de una liquidación con ocasión de un ajuste por precios de transferencia, esa misma operación no podría ser objeto de la norma general antielusión. Okay. En definitiva, yo creo que... y viceversa, o sea, si es que por A, B o C se me sometió al proceso de declaración de elusión y sale, después no podrían aplicar la norma de precio de transferencia, lo que para mí no es tan lógico. Salvo que tú me digas, no, mira, lo que pasa es que cuando aplicamos todo el análisis de elusión, tenemos que mirar todas las normas de especialidad antielusiva, incluido precio de transferencia. Lo que te obligaría a hacer análisis económico dentro del proceso de elusión y análisis económicos complejos en temas de precio de transferencia. Estoy siendo profisco aquí. Sí. No, si no es tan... Yo creo que el caso más... evidentemente el más plausible o donde uno podría incluso analizar la necesidad de que quede como expresamente señalado, es que si en un acto en particular yo apliqué un ajuste, evidentemente que respecto de ese acto yo no puedo aplicar
otra norma, yo creo, y eso quizás podría ser bueno que quede absolutamente claro. No, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que es una restricción que no sé si vale la pena generar una restricción a una facultad de precio de transferencia, Sí. porque finalmente la elusión fue descartada. O sea, me parece que la administración debería tener mayor libertad para aplicar un ajuste de precio de transferencia, básicamente porque el análisis necesario para aplicar un ajuste de precio de transferencia es tremendamente complejo, Sí, es muy especializado y creo que escapa en complejidad y en especialización en análisis que se hace para efectos de la elusión. O sea, en otras palabras, a mí, pensando de mala fe, me convendría meterme cerca de la elusión si es que tengo unos precios de transferencia descalzados, porque Claro. con eso me blindaría y ahí estaría utilizando la normativa de mala fe. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Disculpa. No te preocupes. Creo que este ya es el último punto que tiene que ver con la multa al asesor. Aquí solo hacer un paréntesis. Inicialmente nosotros habíamos agregado, como existe en otras jurisdicciones, una sanción al contribuyente. Existía una multa para el contribuyente y una multa para el asesor. Parte de las concesiones, o en definitiva de tratar de buscar acuerdos más amplios, puede decir, ok, en el espíritu de que en definitiva si es un sistema sancionador, y voy a aplicar adicionalmente una multa a la elusión, multa que no podía gatillarse mientras que no hubiera una sentencia judicial por lo demás que estableciera que existe elusión, para que mantener y soportar que en nuestra opinión esta calificación debe ser administrativa, eliminemos la sanción al contribuyente para darle mayor agilidad, digamos, al procedimiento, porque si no lo que ocurría es que el servicio calificaba un acto como elusivo y la multa necesariamente sí tenía que pasar, y en eso estábamos convencidos nosotros, por un procedimiento judicial. Pero en definitiva ahí retrocedimos y dijimos, ok, eliminemos la sanción al contribuyente, pero hay que mantener evidentemente la sanción al asesor, fundamentalmente por algo que dije al inicio. Para nosotros esto ya existe, pero para nosotros es importante que todos quienes funcionamos dentro del sistema tributario cumplamos un rol. Y quienes hemos ejercido, ejercemos o vamos a ejercer como asesores tributarios, también tenemos un deber de decirle al contribuyente, mire, ¿sabe qué? Hay líneas que se pueden cruzar y líneas que no se pueden cruzar. Y porque en definitiva, si yo cruzo una línea, no solo la pongo usted, sino también me estoy exponiendo yo, como asesor, a ser sancionado por estar diseñando una planificación tributaria. Entonces, la verdad es que las únicas modificaciones que estamos haciendo en esta materia, fundamentalmente fue ampliar los criterios. Cuando la sanción sube a 250 UTA, fundamentalmente es si yo pacteo honorarios más altos que la cuota inferior, digamos que las 100 UTA actuales, la sanción al asesor es el equivalente a los honorarios pactados, con un tope de 250 UTA, que es la que también le aplica a los casos de los reincidentes. Entonces, en definitiva, ahí ese es el gran cambio en materia de multa al asesor, pero creemos que es muy necesario que exista. Aquí hay otros casos donde países establecen multas a los asesores, pero que en general se valora porque es necesario el desincentivo por ambos lados. Es decir, no solo que el contribuyente se vea inhibido a realizar un acto como elusivo, sino que también los asesores se inhiban de recomendar este tipo de figuras, porque tampoco es que al contribuyente se le ocurran digamos, un día en la mañana. Hay normalmente ciertos indicios de que hay un tercero, puede ser interno o externo, en verdad, que sugiere la planificación agresiva. Por último, estos son temas más pequeños, actualmente habían ciertas dudas como el catálogo de temas tributarios, que no tenía absolutamente ninguna regulación. En general existe el catálogo por recomendaciones
internacionales, algunos nos planteaban que tenía que ser un acto administrativo, otros que no. Entonces, en definitiva, lo que sí tratamos es que al menos exista en el Código Tributario la definición de qué se entiende por este catálogo de esquemas tributarios, fundamentalmente, y nosotros creemos que es con fines más bien informativos, donde el contribuyente pueda conocer actos que potencialmente constituyen elusión, porque efectivamente no necesariamente lo tienen que ser así. Y solo destacar que actualmente el proceso de elaboración del catálogo implica participación privada. Hay asesores que son invitados por el Servicio de Impuesto Interno, a los cuales se les pregunta, evidentemente casos de forma anónima, si en su opinión los actos son constitutivos o no de elusión, y en base a ese ejercicio de participación pública con asesores privados se va elaborando o ajustando el catálogo. Y estas son solo herramientas adicionales. El primero es en materia de conciliación. Actualmente la ley no permite conciliar en materia de elusión fiscal. Nosotros inicialmente tampoco lo estábamos considerando, pero recogimos que importaba fomentar, en definitiva, que no todo llegue a sentencia judicial, digamos, no alargar juicios innecesariamente y permitir también aquellos casos donde las partes llegan a un acuerdo. Por lo tanto, se permite explícitamente que en materia de elusión pueda haber conciliación. Luego están la competencia de los tribunales tributarios y aduaneros. Punto 3 también es relevante, fundamentalmente cuando un contribuyente puede ser un grupo empresarial y en definitiva para evitar que las declaraciones de elusión sean discutidas en sucesivos tribunales tributarios y aduaneros. El objetivo es que si yo estoy fiscalizando a un contribuyente que tiene presencia en más de una dirección regional, la calificación de elusión y la discusión respecto si el caso fue elusivo o no, quede radicado solo en un tribunal tributario. Eso no es solo relevante para el Servicio de Impuesto Interno, sino también para el contribuyente, porque yo podría llegar a un caso donde en definitiva un tribunal me da la razón y otro tribunal le encuentra razón al Servicio de Impuesto Interno respecto de materias que están íntimamente relacionadas. Entonces, evidentemente que los casos de elusión que involucran a más de una sociedad, parte de un grupo empresarial, tienen que ser resueltos idealmente solo por un tribunal. Y esa es la última presentación. Diego, agradeciéndote, tú sabes que yo tengo dudas respecto de ciertas modificaciones que tienen que ver con el enfoque más económico. Sí, sí. O sea, ahí yo tengo una duda porque para mí la elusión siempre ha estado ligada al abuso, a los medios jurídicos anómalos, a la artificialidad, a la falta de idoneidad del medio jurídico, pero cuando tú le metes un análisis muy económico, a mí me asusta porque no me quedan claros los límites, donde eventualmente, por ejemplo, cuando tú defines elusión simplemente en base al resultado del ahorro y no en base a la utilización de medios abusivos, anómalos o artificiales, yo tengo la impresión que ahí la certeza jurídica sufre. Sí. ¿Tienes una opinión al respecto? ¿Es un tema que se esté conversando? ¿Qué es lo que opinan ustedes que debería ser un poco las bases? ¿Les gusta la interpretación económica? ¿Tienes una opinión que puedas compartir respecto a eso? Ahí la verdad es que quizás primero buscar el origen de esto. Actualmente hay una norma similar, no recuerdo el artículo, pero está en el Código Tributario como mandatorio para el tribunal, digamos. Estoy de acuerdo, está la norma, creo que por ahí por el 160 y algo, 130 y algo. Que busca lo mismo. Claro, pero me parece que se amplía cuando tú refuerzas ese concepto y lo metes al alma del concepto de abuso.
Ahí es donde yo me complico, porque si yo, por ejemplo, hay ciertas figuras que son legítimas, son usadas y que generan ahorro. Entonces me preocupa que eventualmente, sin utilizar una figura artificial, sin utilizar un elemento jurídico anómalo, eventualmente por el ahorro mismo, pudiera llegarse a una discusión de ilusión. Sí, entiendo el punto, ¿no? Yo creo que es un punto válido. Habría que revisar si es necesario reforzar a nivel de redacción el concepto. Lo que nosotros estamos buscando no es que evidentemente que no se sancione el mero ahorro tributario, sino que o el ahorro económico, sino que el ahorro económico tiene que haber sido obtenido utilizando una figura abusiva. Es que a eso voy. O sea, nosotros lo entendemos igual, lo entendemos de la misma forma. Lo que pasa es que decidimos ponerlo, ingresarlo ahí, fundamentalmente porque justamente los efectos económicos de determinados actos son los que me permiten establecer o llegar al convencimiento que hay ilusión, porque si yo solo veo los efectos jurídicos, evidentemente que en muchos casos podría no llegar a la conclusión que hay un abuso, sino que los elementos como económicos que hay detrás son relevantes para calificar un acto como ilusión. Pero estoy de acuerdo contigo, eso no quiere decir que el mero ahorro tributario o el mero ahorro económico baste para calificar un acto como elusivo sin que exista la figura del abuso o la figura de la simulación. O sea, aquí el gatillante se tienen que cumplir los supuestos para yo poder establecer que hay abuso y para ver que hubo simulación. Puedo utilizar o puedo considerar los elementos económicos de la operación que me ayuden a calificar el acto como abuso. Pero no puede ser no es el gatillante principal, sino que para nosotros es un elemento relevante, pero no el gatillante. No, ahora, si eso actualmente puedan existir dudas respecto de la aplicación, yo creo que es un tema que merece ser analizado en profundidad para ver si es que a nivel de redacción tiene que quedar mejor, que es un elemento, pero no es el elemento sustancial. O sea, yo no me puedo basar exclusivamente en el ahorro del contribuyente. Se tienen que cumplir necesariamente los supuestos de ilusión. Buenísimo, buenísimo. Simplemente agradecer la disponibilidad y el tiempo, porque en realidad la agenda de ustedes está muy apretada. Entiendo que está Patrick, que venía a agradecer a todos los participantes y a cerrar. Sí, no, o sea, efectivamente agradecerles a todos la participación, agradecer también, obviamente, como siempre, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez por darnos el apoyo para generar estas charlas, estos ciclos de charlas, y sin duda agradecer a Diego y a Sergio por haberse tomado un tiempo en su ocupada agenda para poder comentar estos temas que evidentemente están siendo seguidos muy de cerca por todos los que nos dedicamos a este tema en el día a día. Así es que, nada, se agradece la instancia, la disponibilidad y el poder intercambiar precisamente las visiones y generar estos diálogos. Así es que, sin más, les quiero agradecer, dejarlos a todos invitados aquí. Como decía Carlota al comienzo de la presentación, tenemos varios exalumnos de distintos programas, pero no por eso queremos dejar de extenderles una invitación para los programas que parten el próximo año, ¿cierto? Partiendo por obviamente por el Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, en el cual trabajamos junto con Arturo y el cual Pedro Castro, que también está ahí conectado, es profesor. Sergio, como lo comentó en un minuto, él también pasó como profesor por ahí. Entonces, extendía la invitación para que vayan, se sumen, participen. Ahí la Javiera está compartiendo en el chat el link para que puedan acceder a los distintos programas de posgrado de la facultad, y particularmente ahí puedan ver también obviamente los propios de la materia tributaria, donde también Pedro Castro junto con Hernán Gutiérrez dirigen el diplomado en especialización avanzada
tributación, tenemos Carmeriño que también ahí tiene su diploma en litigación y fiscalización tributaria, y una serie de otros programas que pueden estar ahí siguiendo, y a los que los invitamos a que se sumen, ¿ya? Así que sin más, agradecerles a todos y cada uno por su presencia, por su participación, y nuevamente a Diego y a Sergio por su tiempo, por su presentación y por la apertura al diálogo, porque esto sin duda aporta a que podamos construir un mejor sistema. Muchas gracias a todos.